Bueno, entonces, si alguno de los dos grupos, pues vas a poner con mucho gusto, si no, no hay ningún problema. Entonces, pues iniciaríamos con un video motivacional del módulo 2. Entonces, no sé, los escucho. Profe, invitamos que el otro grupo arranque porque tenemos unas pequeñas fallas aquí en la presentación. Vale. Dulfari, ¿quién representa tu grupo? No, creo que el grupo no está sino Dulfari, ¿cierto? Bueno, hagamos una cosa. Mientras se nos van conectando los compañeros y Eduardo puede solucionar, adelantamos tema, doctor. Lo que ustedes digan. Sí, porque veo que del grupo de Dulfari no está sino Dulfari. Y del grupo de Jamie sí están particularmente, hay 4, entonces pues digamos que del grupo de Jamie Eduardo está solucionando lo de la presentación y Dulfari, cuéntanos Dulfari, para que no te quedes ahí solita. Profe. Señor. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, vamos a dejar de compartir aquí con el docente. Doctor Fernando, deja de compartir la pantalla, por favor. Ya, sí, señor, ya. Yo creo que ya, ¿sí? No, todavía la estamos viendo. Ahí nos dice, exacto, ahora sí. Dulfari, no tienes abierto el micrófono, pero no te escuchamos. No sé si tienes problema de audio. Muy bien. Listo, pues. Buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenida. Gracias. De acuerdo al caso, se solicitó que se ejecute como un proceso de evaluación a través de la invitación de un grupo. No, pues que no me deja pasar la diapositiva ya. Sí. Entonces, en el que se conformara un equipo Focus Group. En este caso lo está conformando Eduardo José Ortega, administrador de empresas, Melina Andrea Gil Oñate, abogada especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho, el doctor Juan Camilo Castillo Ariza, médico y cirujano especialista en urgencias, cuidados críticos, especialista en epidemiología y magíster en investigación biomédica. El doctor Byron Yepes, médico cirujano, especialista en auditoría de la calidad, y quien les habla, Jane Elena Ruano, terapeuta ocupacional, especialista en alta gerencia, especialista en administración de salud y especialista en gerencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para esta invitación, nosotros hemos hecho una propuesta presentada al señor Antonio de la Espriella, quien es el representante legal y rector del Colegio Industrial Puerto Candelaria. Y como contenido a esta propuesta es hacer un seguimiento, evaluación de los nuevos docentes que fueron prácticamente convocados e identificados por un cazatalentos a la fecha de hoy, 26 de septiembre del 2022. En resumen de esta propuesta es que de acuerdo a la evaluación que se realizó al nuevo equipo docente, el equipo Focus Group concluye que en cada uno de ellos unos lineamientos para su evaluación, seguimiento, y además sugiere algunas recomendaciones para su desempeño educativo. Todo esto preservando la importancia de mantener al colegio en los altos estándares de puntuación que ha venido presentando en los últimos años con sus estudiantes en las diferentes pruebas educativas. Aquí, mencionando un perfil de los docentes del Colegio Industrial Puerto Candelaria, tenemos que son 4 docentes. Una, la docente Luisa, que está contratada como docente de matemáticas. En su perfil, ella es profesional en finanzas y en banca. Está el docente Alonso, que se contrató como docente de lenguaje. Tiene una formación profesional como comunicador
la docente Esther, docente que se contrata como docente de biología, que es profesional en química pura. Y por último tenemos al docente Caro, que va a ser contratado como docente de artes. Su titulación es internacional en arte dramático. Aquí enfocándonos un poco en el perfil de cada uno de los docentes. Al análisis de las dudas o inquietudes que tiene el representante legal, el profesor de la Espriella o el rector de la Espriella, él al principio menciona algunas preguntas para cada uno de ellos. Y de hecho, él va, digamos, gestionando las respuestas a esas inquietudes. Entonces, tenemos en la primera, cuando él menciona, saben hacer con lo que saben para transferirlo en sus futuros estudiantes. En este caso, para el docente Alonso, en la entrevista que hace informal, él observa una actitud positiva, tiene capacidad argumentativa, pero no deja claro cómo piensa dinamizar esa competencia en su aula. A la siguiente inquietud, ¿en qué consistirá su preparación en clase? Él mira que tiene buenas ideas, pero no identifica cuál es la estrategia para iniciar sus clases. A la siguiente cuestionamiento que tiene, ¿cuál será su criterio para establecer su punto de partida? Pues aquí él menciona que será a través de la identificación de gustos e intereses de cada uno de los estudiantes. Y el último cuestionamiento con este docente, ¿cuál será su criterio para establecer el punto de llegada de qué y cómo? Pues aquí define que el aprendizaje es cuestión de gusto de cada uno de los estudiantes, razón que cada uno de ellos le resultará fácil aprenderlos y a otros no. A la siguiente, digamos, inquietud con la docente Luisa, plantea las mismas preguntas, por lo que en la primera respuesta, si saben hacer para transferir sus saberes a futuros estudiantes, identifica que hay una actitud lacónica y muy analítica. Tiene un manejo estricto y riguroso del aprendizaje. ¿En qué consistirá su preparación de clases? A la respuesta, pues ella dice que homogeneizar saberes como punto de partida para impartir la misma explicación exhaustiva como requisito sine qua non para el dominio de contenidos, es decir, sin cláusulas o condiciones o que sean indispensables o esenciales para algo. En este caso sería para el dominio de los contenidos. Además plantea que ella realizará quizzes como para saber si los estudiantes durante la clase estuvieron atentos o qué tan atentos estuvieron como para irlos calificando o catalogando. A la siguiente cuestionamiento, ¿cuál será su criterio para establecer su punto de partida? Aquí ella menciona que haría un examen inicial para clasificar a los estudiantes en aventajados y principiantes. Y en el último cuestionamiento, ¿cuál será su criterio para establecer su punto de llegada de qué y cómo? Ella pues menciona mucho la importancia de generar en la materia, qué tan importante es esta materia. Menciona también algunas condiciones como la estricta puntualidad, el silencio en la clase, para fomentar justamente esa concentración en esa materia tan importante, porque así ella lo aprendió. Entonces, desde su experiencia, quiere transmitir a los estudiantes esas, digamos, facilidades para que ellos puedan entender. Al siguiente análisis que se le hace a la docente Esther, en el primer cuestionamiento sabe hacer y cómo transferirlo a los futuros estudiantes. Aquí no establece un plan claro de forma personalizada y estructurada. No se entiende muy bien cómo lo hará. En la siguiente cuestionamiento, ¿en qué consistiría su preparación de clases? Ella dice que hará unas mediciones sobre la importancia, características y validaciones efectuadas por los estudiantes en prácticas de laboratorio, además de la verificación de dominio teórico de los contenidos curriculares. ¿Sí? Ella está muy enfocada al tema práctico. ¿Cuál será su criterio para establecer su punto de partida? Aquí se ve que hay una ausencia total de criterios de medición en todos los aspectos susceptibles de ser valorados a la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no tiene como tal definido cómo ella va, digamos, a llegar como a una evaluación con los muchachos. No está medido. Si bien es cierto que va a ser práctica, pero no dice cómo los va a evaluar. ¿Cuál será su criterio para establecer su punto de llegada de qué y cómo? Ella dice que se guiará por la fuerza instruccional que impartirá como método de enseñanza y estrictamente
cómo iba a tomar la decisión sobre su asignación de notas. Es decir, que ella más adelante propondrá hacer como un derrotero justamente de preguntas y cómo los va a evaluar, pero todavía no tiene claro cómo va a ser ese criterio de notas. Y nuestro último docente, a la pregunta ¿sabe hacer y cómo va a transferir ese saber a futuros estudiantes? Pues aquí se observa que este docente tiene un carácter rígido, pero definitivamente nada propicio para una pedagogía y axiología institucionales, es decir, valores. ¿En qué consistirá su preparación de clases? Él prácticamente de su experiencia, obviamente, y para evaluar su materia, va a ser a través de el montaje de obras teatrales, clásicas, y entrenar justamente a sus estudiantes, sí. ¿Cuál será su criterio para establecer su punto de partida? En evaluar el mérito, él sí menciona eso, tiene que ganarse, digamos, prácticamente un papel en esta obra. Va a evaluar la exigencia, disciplina, compromiso y responsabilidad que demostrará cada uno de los alumnos. Y por último, ¿cuál será su criterio para establecer su punto de llegada de qué y cómo? Aquí, pues, él menciona, y por el amor que tiene al arte, demostrar que el arte forma el carácter y que la inspiración requiere, pues, prácticamente de disciplina, determinación, trabajo arduo, por lo cual él tratará al arte como lo máximo, porque obviamente eso es lo que él ha inspirado a través de su experiencia en todas las obras que él ha presentado a lo largo de su trayectoria y que de hecho pues han sido exitosas como él lo toma. ¿Sí? Y justamente él habla siempre de la disciplina y su propósito siempre va a ser la perfección. Entonces, aquí determinamos que haciendo un breve análisis de lo que el docente o el representante legal, en este caso el doctor Elas Priella, identificó, nosotros ahí enfocamos en cada uno de los docentes las siguientes propuestas, a lo que Eduardo me va a colaborar en ese sentido de explicar cuáles van a ser los métodos que vamos a usar. Bueno, buenas tardes, seguimos con la presentación. Como tal, pues en las propuestas, el docente profesional en comunicación se desempeñará en la materia de lenguaje. Cuenta con amplia capacidad argumentativa, sin embargo, no tiene clara la estrategia para dinamizar su competencia en el aula de clases. Deja de lado los métodos de aprendizaje, enfocándose en el éxito que obtuvo en su desempeño como profesional. El método de este docente deberá apoyarse en los diferentes tipos de aprendizaje, con el fin de transmitirle a los estudiantes sus amplios conocimientos de una manera dinámica e interesante. Entre estos tenemos los siguientes: aprendizaje visual, mapas mentales, exposiciones orales, aprendizaje de mantenimiento, cuadros comparativos, resúmenes, cuadros sinópticos, aprendizaje receptivo, lectura de libros y foros, y el aprendizaje cooperativo, trabajos en grupos y debates. El aprendizaje visual, teniendo en cuenta mapas mentales, es muy importante pues en el aula de clases. En esto se puede sintetizar la información que se lleva para explicar un tema y así el estudiante puede tener un mayor conocimiento y una mayor percepción del tema que se está dando. Estos métodos son interesantes al momento pues de dar una clase, ya que se vuelve una clase dinámica y no una clase como tal magistral. Seguimos. Un momento. Seguimos. En la propuesta. Con respecto a la conversación sostenida con Luisa, la profesora de matemáticas, su mayor preocupación radica en la falta de fundamentación en la que ella respalda su llamada, explicación exhaustiva, como requisito sine qua non para que sus estudiantes alcanzaran el aprendizaje de las matemáticas. El método que se va a utilizar con la profesora Luisa tiene clara su metodología para impartir sus conocimientos en clase, pero no su fundamento. Su teoría se respalda en las dimensiones del aprendizaje y la motivación. Hay una dimensión
norma y criterio, mediante la cual se establecen normas, horarios de clases, criterios, objetivos para alcanzar, entre otros. Esta es como que la ley de la clase. Hay que establecer normas para que se cumplan y así alcanzar unos mejores resultados al momento de culminar con la asignatura, al momento de terminar pues con los temas teóricos que se tienen presentes para tratar. Asimismo, hará el uso de evaluación formal para determinar el nivel académico y habilidades de cada estudiante, con la implementación de quizzes al inicio y al final de clases. Si el profesor realiza quizzes al iniciar con un método teórico, con algún tema, pues este puede revisar y tener en cuenta la capacidad que tiene el estudiante de tratar un tema específico. De esta manera, pues el estudiante puede presentarle al profesor que está de acuerdo con el tema o que tiene conocimientos acerca de lo que se va a tratar. Tenemos presente la propuesta de la docente Esther. Son cuestionamientos respecto de la profesora de ciencias. Esther es una profesora de química. Es una profesora que estudió química pura en ausencia total de criterios de medición en todos los aspectos susceptibles de ser valorados en la dinámica de enseñanza y aprendizaje, dejando evidente que la nota asignada a los estudiantes estaría bajo su percepción y único criterio con riesgo de subjetividad y consecuentemente afectación a la motivación positiva sobre el aprendizaje por parte de los estudiantes, además dejando sin sistematización las posibles y potenciales experiencias merecedoras de ser tenidas en cuenta para su análisis y posterior réplica. El método utilizado por la profesora Esther debe hacer uso de los criterios de evaluación como lo son la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Del mismo modo, la docente debe aplicar las técnicas de evaluación del desempeño como lo son la escala gráfica BARS o ranking forzado. Con el profesor Caro tenemos las siguientes propuestas. El profesor Caro, formado en artes en academias internacionales y promotor y productor de obras de gran prestigio, no le resultaba muy confiable para ser el docente que esperaba para sus estudiantes en la misma área, debido a sus aptitudes y actitudes. Por demás, por su estoicismo y carácter rígido, pero definitivamente nada propicio para una pedagogía y axiología de instituciones. El método utilizado por el docente debe tener en cuenta al estudiante. Debe aplicar un checklist de clasificación por tipo de aprendizaje de cada estudiante, visual, auditivo y kinestésico. Un aprendizaje visual, auditivo y uno cooperativo. Ese cooperativo es de trabajo en grupo, que es necesario en el aula de clases y asimismo, pues se va educando al estudiante para que cuando salga a un campo laboral, pues tenga la capacidad para trabajar en equipo y generar resultados positivos que valgan la pena pues resaltar. La evaluación al docente se hará con BARS, escalas basadas en el comportamiento que clasifica el comportamiento del trabajador en diferentes escalas. La escala registrará tanto una serie de comportamientos positivos como negativos y se puntuará del 1 al 5 o del 1 al 10. Se va a tener en cuenta recopilar los comportamientos de los trabajadores, incidentes y criterios. De igual manera, ordenar los comportamientos por competencia o por puestos. La ejecución de BARS, una vez ordenados, es el momento de puntuar para conseguir un ejemplo de evaluación de desempeño basado en el comportamiento.
Entre las conclusiones, destacamos en este caso que nos colocó, profe, destacamos las siguientes conclusiones. Gracias. Las conclusiones generales que hicimos a este criterio de evaluación hacia los docentes, tenemos que hay que tener en cuenta incluir la motivación en el aula, es decir, que hay que identificar los intereses que tiene cada alumno por su propio aprendizaje, incluir justamente las habilidades para resolver problemas y además también como docente buscar instrumentos de participación, ¿sí? No generar monotonía prácticamente. Otra conclusión, cada docente deberá manejar los criterios de clase, como lo mencionábamos antes, o sea, uno puede decir como condiciones que desde que entra el estudiante debe ver que el porte de manera correcta puede ser el uniforme, llegar a clases prácticamente, es decir, manejar una puntualidad, mantener un respeto en la participación o la opinión o el manejo digamos, del uso de la palabra en clases, mantener un compañerismo. Otras condiciones que uno también puede decir o fomentar como en el orden y el respeto sería el no manejo de celulares o avisar cuando entran o cuando van a salir del aula, determinar el tiempo también justamente de entrega de talleres, la forma en cómo vamos a hacer los exámenes y cómo se van a manejar las calificaciones. Esos son entre algunos de los criterios que hay que manejar siempre en clase, ser muy claro con los estudiantes. Otra conclusión es recordar a los estudiantes las normas de convivencia en el aula, que permitan y que mantengan un ambiente armónico de respeto, comunicación, la interacción entre los mismos miembros de grupos que se hagan y que los niños también adquieran valores necesarios como el respeto, la tolerancia y sobre todo la igualdad. Y bueno, entre otros es identificar el tipo y forma de aprendizaje que tiene cada estudiante. Lo que hablábamos, si es visual, si es auditiva, si es vestibular, kinestésica, ¿sí? Mirar así para poder ayudarle justamente en ese aprendizaje. Y por último, los docentes en mención, vimos muy bien que tienen un excelente perfil profesional, es decir, que el Cazatalentos tuvo una buena selección del docente, pero falla o carecen de formación pedagógica. Por ende, pues su forma de transmitir los conocimientos va a ser una réplica prácticamente de sus experiencias. Entonces, el intento fallido de ellos de querer transmitir sus conocimientos a los estudiantes van a ver que no es una realidad igual a la que ellos esperaban justamente por esas experiencias anteriores. Entonces, en esto vemos que sí, es fundamental tener una formación pedagógica y didáctica para hacer una evaluación y una, digamos, transmisión de conocimientos. Eduardo. Bueno, seguimos con las conclusiones. Entre estas encontramos pues que urge la intervención pedagógica en la que se generen hechos y se tomen decisiones, acciones intencionales y para el educando. Así todo maestro que llegue tendrá una guía para seguir al momento de estructurar sus procesos de enseñanza, aprendizaje, didáctica y evaluación. También tenemos que disminuir la incertidumbre y mejorar la motivación laboral de los trabajadores con metas y objetivos claros. También debemos identificar las necesidades de formación y fortaleza, reducir los sesgos inconscientes y, por último, debemos obtener informes a largo plazo para verificar el progreso de los docentes y detectar las oportunidades de promoción interna. Esto fue nuestro trabajo, profesor. Le deseamos que tenga una feliz noche. Bueno, es el grupo 2, ¿cierto? Sí, señor. Eso, quiero felicitarlos, un excelente trabajo, o sea, la realimentación es felicitarlos, o sea, que es sin palabras, o sea, un excelente ejercicio. Espero que estos 2 ejercicios que hemos hecho en el módulo 1 los guardemos porque son los que vamos a volver a utilizar en los siguientes módulos. Muy bien, no digo más porque si no, aquí nos quedamos. Seguir al grupo 1, por favor, más conciso porque
nos demoramos mucho. Grupo 1. Muy buenas noches, profe. Es que tenía problemas con el audio en mi computador, entonces me tocó pasarme acá al celular. Ya voy a compartir la pantalla. ¿Sí la pueden mirar? No, no cargado. ¿No? Bueno, mientras carga la pantalla del Ulfare, yo sí quisiera pues preguntarle a los estudiantes que se encuentran aquí en este momento, ¿cómo les ha parecido el ejercicio de los talleres? Si en la, Ayer en la pa- terminamos. si en la, si para los siguientes módulos continuamos con los talleres o les parece que cambiamos la metodología. Entonces me quisiera escucharlos mientras carga la pantalla un minutico. Pues a mí me ha parecido, profe, muy buena dinámica, aunque pues en nuestro grupo de trabajo realmente pues nos hemos reunido dos, ya Merly y mi persona. Es enriquecedor porque pues uno aprende también de otras personas que tienen experiencias y pues ocupaciones diferentes. Entonces, creo que ya está compartida la pantalla. Sí, Aló. sí. Sí, Profe, entonces, ¿estaban compartiendo algo? si algún compañero va a hacer alguna intervención o pues continúo con el desarrollo del taller que realizamos mi compañera y yo. No, continúe, porque es que estábamos yo ahí mientras cargaba. Entonces ahora el que quiera o pues opinar sobre si les parece bien que continuemos con los talleres en los otros módulos o no, entonces continúe, Dulfar. Bueno, entonces, haciendo un hincapié, bendice el Señor, la estrella no tiene duda de que estos profesionales saben hacer acerca de su correspondiente disciplina, pero que saben hacer con lo que saben para transferir los futuros estudiantes. Entonces, nuestra respuesta era, pues consideramos que ellos van a llegar a los estudiantes realizando una evaluación global, como lo que hablábamos de la encuesta, mirando pues diferentes preguntas que los van a clasificar en diferentes comportamientos, su situación actual. Todo eso le va a permitir conocer el grupo de estudiantes con el que va a trabajar. Les van a realizar preguntas sociodemográficas sobre conceptos básicos para determinar en qué grado de conocimiento están los estudiantes. Ahí pues podrá él determinar qué estudiantes pueden tomar como guía para los otros, los que estén como en un mejor nivel, y va a conocer también los temas con los que debe reforzar. ¿En qué consistirá su preparación de clase? Pues, nos enfocamos en la preparación de clase, pues va a ser de acuerdo al tema que va a tratar. Va a reforzar
su conocimiento en el área, con lecturas, mirando videos, teniendo como herramientas los talleres, presentaciones, trabajos en grupo, que nos van a ayudar a... Bueno, ¿qué pasó? ¿Se fue la señal? ¿Qué pasó? Sí, tiene problemas de conexión. Sí, entonces, Dulfari, sería qué pena que dejáramos hasta ahí porque pues de todas formas hay que continuar con la clase, entonces yo pienso que después usted me hace el favor y me comparte porque no se está escuchando nada, ¿listo? Qué pena. Entonces, me da Bueno, para profe, no, compartir. tranquilo. Sí, señor. Entonces Sí, ahí qué luego pena. continúo. No, tranquilo, Bueno, muchas gracias. entonces yo sí quisiera que de cada grupo, ya que pues yo sí quiero evaluar si están de acuerdo que sigamos con los talleres, así como vamos, o cambiemos la metodología. Ya una compañera por ahí, no sé quién, dijo que sí estaba de acuerdo. No sé de qué grupo es. Hola, profe. Profe, yo digo pues que cambiemos pues la metodología, profe, pues porque ya van pues varios talleres y la mayoría pues de mis compañeros, bueno, yo hablo por mí, yo también estoy pues laborando y pues a veces se me dificulta pues con el tiempo para realizar los talleres y todo eso, para estar al día. Entonces, o sea, los talleres son muy importantísimos, pero debemos pues medir más o menos en qué momento colocarlo, no todas las clases. Ya listo. Bueno, sí, entonces vamos a tratar de hacernos más bien a finalizar cada módulo, pues muy bien, por ese aporte para que sea pues una especie como de evaluación. Y yo sí quisiera que a medida que yo voy exponiendo, no solamente si hay alguna pregunta o alguna duda, ustedes pues me puedan interrumpir por si de pronto queda algo que no queda claro, ¿no? De todas formas, pues yo también pido, hay veces que uno no se escucha cuando graba o no se escucha en el otro lado, entonces si de pronto tengo alguna muletilla o algún error por ahí, pues, pues espero pues que me disculpen. Lo que yo le decía una vez por allá a alguien, todos los docentes deberíamos estudiar comunicación social o nos deberían formar en comunicación social, pero desafortunadamente las licenciaturas, si ustedes miran las licenciaturas de comunicación social poco a poco, entonces salimos con muchos problemas pues hay veces de comunicación o de dicción. Entonces, pues vamos a continuar, por favor, para compartir pantalla y cuando vean mi pantalla, por favor, me avisan. Ya. Listo. Yo no sé si acá pongo a rodar el video de una vez queda con audio, ¿cierto, John? Reprodúzcalo a ver, porque es que cuando hay que compartir hay que... No, no lo estamos escuchando, pero no importa. Miren, la parte de abajo donde se activa el menú de Zoom, hay unos punticos al final, como antes de llegar a finalizar, dice tres punticos que dice más, y allí puede compartir el audio. Ahora sí. Buenos días, algunos ya me conocéis, para los que sois nuevos me presento. Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase, un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. ¿Está bien de sonido? Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres. Otros porque teníais el libro de vuestro hermano. Otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero Bosco. Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco, Newton descubrió la ley de la gravedad. Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura.
y vosotros sois algo parecido a una manzana. Depende de vosotros estar toda la vida colgados de una rama viendo pasar el tiempo, o lanzaros del árbol y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿te gusta dibujar? Sí. ¿Te gusta la pintura? ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el Greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os guste la música, aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta. Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual. ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. O los que queréis ser economistas, políticos, empresarios. ¿De verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar y de la cual dependen todas las demás. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón esas personas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechad cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Y yo os prometo una asignatura apasionante. Bueno, ¿me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, quisiera escuchar eso. Quisiera escuchar dos apreciaciones del video. Alguien que quiera dos apreciaciones y mientras yo voy preparando acá la presentación, dos apreciaciones del video que acabamos de ver. Mi apreciación, profe, va dirigida a que es un docente que le gusta lo que hace, que tiene amor por la profesión y lo transmite de manera positiva a sus estudiantes, motivándolos pues para que se desempeñen en el área que realmente a ellos les vaya a gustar, y me parece que es un desarrollo pues inicial muy bueno de la clase. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, yo creo que el docente lo que quiere es tocar algunas fibras, algunas emociones, ya que se ha demostrado que el cerebro no aprende si no existe emoción hacia lo que se les quiere transmitir. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar con esta motivación con nuestro módulo 2, teorías y estrategias de aprendizaje. A mí me gustaría, yo no sé, John, si aquí hay, pero creo que sí hay compañeros que de pronto están ejerciendo la docencia, que de todas formas cualquier aporte o cualquier duda o cualquier inquietud, con mucho gusto es bienvenida, ¿no? Si de pronto hay algún error que yo pueda cometer, con mucho gusto, pues me lo dicen con tiempo. Los contenidos, entonces está pedagogía y estrategias didácticas específicas, corrientes contemporáneas de la pedagogía,
aprendizaje por competencias, pedagogía de la formación por ciclos, aquí vamos a hablar de los ciclos propedéuticos, pedagogía de los créditos académicos, diseños curriculares y estrategias pedagógicas, aquí vamos a hablar de créditos educativos, vamos a hablar de ambiente de aprendizaje significativo y al final vamos a dejar el taller práctico como lo sugirieron nuestros estudiantes de este diplomado. Entonces, simplemente vamos a hacer todo este recorrido y al final hacemos un taller. Bueno, entonces vamos a iniciar con pedagogías y estrategias y didácticas específicas. Quisiera pedir pues excusas a los que ya han estudiado algo de pedagogía de este diplomado o que estén ejerciendo la docencia, porque quiero pedirles disculpas porque algunos conceptos que vamos a manejar acá, muchos de ellos ya los manejan. Pero pues yo también pensé acá en personas que nunca, es la primera vez que están aquí abordando un tema educativo. Entonces, la Real Academia Española nos define educación como educatio omnis, que es la acción y el efecto de educar. También nos dice que es una crianza, es la enseñanza, es una doctrina que se le da a los niños, a los jóvenes y a los adultos. También nos dice que es una instrucción por medio de la acción de un docente y también nos habla de la cortesía o urbanidad. Estos son los diferentes conceptos que nos trae la educación de la RAE. También en la educación hay que mirar que es un proceso social y de carácter comunicativo, político, ético y económico. Está destinado a socializar individuos en una sociedad, a transmitir, desarrollar conocimiento, valores, habilidades y costumbres, y a formar en cultura moral y comportamiento. Esta parte, pues, es concretamente, no me voy a alejar ni voy a ampliar porque es la parte conceptual, o sea, lo que ustedes pueden definir como educación. Ahora vamos a mirar según la RAE qué es eso de pedagogía. Pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y de la enseñanza. En general es lo que se enseña y lo que se educa por doctrina o ejemplos. Esta viene esta palabra está compuesta por pedagogía. Peda significa niño. De por sí que ustedes por ahí han escuchado alguna vez ese término, pues que no debería existir de los pedófilos, ¿no? Es una gente que pues maltrata a los niños. Entonces, peda, significa niño y gogía significa tratado. Entonces, la pedagogía es el tratado de los niños. Es una ciencia, la pedagogía es una ciencia, es un saber, es una disciplina que tiene como objeto de estudio la educación, la enseñanza y el aprendizaje. Y tiene un carácter interdisciplinar. Si algún estudiante hay algo que no está claro de estos conceptos, con mucho gusto, yo me devuelvo y vuelvo sobre el concepto, si no voy avanzando. ¿Listo? Pueden preguntar en cualquier momento. Ahora viene el concepto de enseñanza. Es la acción y el efecto de enseñar. Es un sistema y método de dar instrucción, ejemplo y acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando a cómo debe obtener pues, los casos y las obras. Conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. Esto está tomado de la RAE, el diccionario de la Real Academia Española. La enseñanza es una actividad que parte de un proceso. Es ejercida por quien enseña. Profesor, maestro, docente, instructor. Acá también pues podríamos incluir padres de familia, ¿no? Tíos o abuelos. Ellos también hacen las veces de enseñar, ¿no? Y otras personas que, por ejemplo, a mí me puede dar la enseñanza un anciano o inclusive hasta un niño a mí me puede enseñar cosas, ¿no? Tiene como objetivo afectar a quien aprende. Estudiante, aprendiz, discente o alumno. Ahora vamos con el concepto de aprendizaje. De aprendiz.
acción o efecto de aprender algún arte u oficio u otra cosa. Esto de aprendizaje es bueno que lo vayamos teniendo porque más adelante esto de aprendiz tiene que ver mucho con los ciclos propedéuticos cuando vayamos a ver eso, de los ciclos propedéuticos o el aprendizaje por ciclos. Es una actividad que parte de un proceso, es ejercida por quien enseña. Profesor, maestro, docente, instructor, tiene como objetivo afectar a quien aprende, estudiante, aprendiz, discente o alumno. El concepto de docencia, práctica y ejercicio del docente, que enseña, perteneciente o relativo a la enseñanza. Diccionario de la Real Academia Española. Es una actividad que parte de un proceso, es ejercida por quien enseña, profesor, maestro, docente, instructor, tiene como objetivo afectar a quien aprende, estudiante, aprendiz, discente o alumno. Ahora vamos con didáctica, perteneciente o relativo a la enseñanza, propio y adecuado para enseñar o instruir, método, género didáctico, obra didáctica, perteneciente o relativo a la didáctica. La didáctica tiene que ver con la forma de enseñar, es como el estilo, la forma de enseñar. Es una rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, defendiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen a una forma más eficaz y a los educandos. Ahora viene el concepto de escuela, ¿cierto? ¿Qué es eso de escuela? Del latín escola y del griego que aparece ahí, escuela es el establecimiento público a donde van los niños, a una instrucción, en este caso primaria. Es establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción, enseñanza que se da o que se adquiere. Esto es un conjunto de profesores y alumnos de una misma enseñanza, método o estilo o gusto peculiar de cada maestro para enseñar. Y ahí aparecen todo el resto de definiciones que pues no me voy a poner a leer la diapositiva. Ustedes más adelante van a tener estas diapositivas. Entonces ese es el concepto de escuela. Viene el concepto de universidad, del latín universitas, institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades y que confiere los grados académicos correspondientes, según las épocas y países, que pueda comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales. Aquí yo le agregaría instituciones educativas, corporaciones educativas, fundaciones educativas. Todo esto tiene que ver con universidad. Aquí, pues para nuestro caso, para nuestro país, una fundación educativa es una universidad, una corporación educativa es una universidad, una institución educativa es una universidad, para nuestro caso de Colombia. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Esa es la parte conceptual, son los manejos conceptuales de me devuelvo acá, de lo que es educación, pedagogía, enseñanza, aprendizaje, docencia didáctica, escuela y universidad. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? No, profe. Bueno, continuamos. Estamos en la primera parte, que es estrategias didácticas. Ahora vamos a hablar de las estrategias didácticas. Las estrategias didácticas son los procedimientos que el docente utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El grupo 2, creo que por ahí, cuando hizo el estudio de caso, habló de esto, ¿se acuerda? Del proceso enseñanza-aprendizaje. Y quisiera emplear un poquito esta parte de estrategias didácticas. Aquí sí me voy a demorar un poquito porque, pues, este es el concepto de Díaz Hernández del 2002. En donde nos habla sobre los procedimientos que el docente utiliza. Procedimientos. O sea, la didáctica no es una, son muchísimas las didácticas y muchísimos los procedimientos. Así como son muchas las disciplinas y muchas las ciencias.
Entonces, por eso es que no hay una didáctica propia. Hoy en día, hoy por hoy, se está hablando de la didáctica de las matemáticas, de la didáctica de las ciencias, de la didáctica de la química, de la didáctica de las ciencias sociales, de la didáctica del arte. O sea, cada disciplina o cada ciencia tiene su propia didáctica. Anteriormente solamente se hablaba de la didáctica para enseñar. En ese momento ya cada ciencia o cada disciplina tiene su propia didáctica. Entonces, esos procedimientos que utiliza el docente son unos procedimientos de enseñanza-aprendizaje. Aquí quisiera yo abordar lo siguiente. Hay aprendizaje y aprender con H y a aprender sin H. A aprender es lo que el estudiante con H es aquello que el estudiante recolecta, coge y asume dentro de su vida. Y aprendizaje es aquello que leyó o escuchó o lo que interiorizó pero lo dejó ahí. En cambio, lo que aprendió con H es lo que lo volvió vida dentro de su vida o dentro de su profesión. Entonces, hay que diferenciar estas dos, aprender con H y aprender sin H. Y lo importante en este caso es que los estudiantes aprenden pues las dos cosas, pero más importante aprender con H, ¿no? Que lo que el docente le transmite, eso le sepa para toda la vida, siempre y cuando pues el estudiante evalúe que eso es significativo para él, ¿no? Porque hay muchas cosas que que los docentes decimos, pero que el estudiante pues dirá, no, eso, y eso a mí para qué me sirve. Entonces muchas veces cuando nosotros estudiamos el bachillerato, decíamos, bueno, ¿y la química para qué? Si yo no voy a ser, pues, o sea, no voy a ser ingeniero químico, ni de pronto voy a estudiar medicina, ni voy a estudiar enfermería, que de pronto por allí la química sí, como que a estas profesiones les sirve un poquito. Si yo voy a tener otro tipo de profesión. Pero de todas formas, pues, y ustedes ya cuando vimos lo de las pruebas PISA, nos dimos cuenta que el sistema educativo colombiano sí necesitamos que el sistema educativo se actualice y cambie un poquito. Entonces viene el desarrollo, las didácticas tienen que ser reflexivas, flexibles, deben promover el desarrollo de capacidades, el logro de aprendizajes y asimismo debe de tener los medios para que los estudiantes puedan aprender. Entonces acá estoy haciendo un análisis del concepto o del significado de Díaz Hernández 2002. Si ustedes buscan otro pedagogo, tiene otro concepto diferente. Si buscan, o sea, cada pedagogo, de acuerdo a su formación y a su campo, tiene una definición de didáctica. En resumen, las estrategias didácticas son planes de acción para lograr los objetivos de aprendizaje. O sea, a través del plan de acción es que yo logro mi objetivo de aprendizaje. Entonces, primero yo programo los objetivos. Una vez que programe los objetivos, miro las acciones para poder cumplir con esos objetivos de aprendizaje. Eso en cuanto a lo que son. Después viene lo que hace. Las estrategias didácticas deben ser reales con los objetivos y los contenidos de aprendizaje. O sea, si yo no hago una acción real, pues esos objetivos yo no los voy a cumplir, ni mucho menos los contenidos de aprendizaje. ¿Qué incluyen esas estrategias didácticas? Incluyen estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza. Acuérdense arriba los conceptos de aprendizaje y enseñanza. Muchas veces nosotros, y eso es normal, pensamos que aprendizaje es lo mismo que enseñanza o enseñanza es lo mismo que aprendizaje. Más adelante, pues vamos a ver las discusiones de los filósofos, de los psicopedagogos, de los psicólogos, porque muchos de nuestros modelos pedagógicos que vamos a ver más adelante fueron creados por psicólogos o por filósofos. Entonces, muchos de ellos tuvieron muchas discusiones si está primero el aprendizaje o primero la enseñanza,
o si es la enseñanza primero, después el aprendizaje. Entonces, pues en este momento no nos vamos a detener en esa discusión, sino más adelante, con el taller, vamos a poder concluir que va primero. O sea, sí, o sea, como dice, como la discusión que si fue primero el huevo o la gallina, o sea, más o menos igual pues pasaba acá con el aprendizaje y la enseñanza. Componentes estructurales de las estrategias didácticas. Las estrategias didácticas tienen 5 componentes estructurales. Primero, los métodos, que el método tiene que ver en cómo organizo lo que yo voy a enseñar. Y métodos hay muchísimos. Entonces, ya ustedes la vez pasada, y con todo respeto, pues pido excusas, pero yo hay veces utilizo el método dialéctico, la mayéutica, la hermenéutica. Esos 3 métodos yo los utilizo con mis estudiantes. Pero si ustedes más adelante vamos a ver eso, hay una infinidad de métodos y de acuerdo al modelo pedagógico uno tiene que implementar el método. O sea, el método yo no lo implanto por a monto propio, no. En este caso, que este es un diplomado abierto y que es un diplomado que no estoy encajado en un modelo pedagógico, porque Redeca no tiene un modelo pedagógico establecido, ni tiene un proyecto educativo establecido, sino Redeca, en este caso, que es a donde estamos acá, en esta institución, que está impartiendo este diplomado, acá es abierto, o sea, no es decir, el modelo pedagógico de Redeca es este, o el proyecto educativo institucional de Redeca es este, pero ustedes como docentes sí se van a enfrentar a eso, y por eso es importante que todo lo que hemos venido hablando anteriormente en el módulo. Entonces, más adelante pues vamos a ver los modelos pedagógicos, los enfoques pedagógicos, los métodos, una cantidad de cosas que ustedes dirán, esto es un mal, sí. La educación es un mal del conocimiento, es algo muy amplio, muy amplio, muy amplio. Lo que yo les decía que en poco, pues acá son muchos, los voy a provocar para que sigan profundizando y ampliando más su conocimiento y estudiando más. Entonces, los métodos es esa forma de cómo se organiza e imparte la enseñanza. Entonces, si yo voy a enseñarle a un niño de preescolar, yo tengo que utilizar un método que sea acorde a la enseñanza del preescolar. Y para eso hay psicoorientadores y psicólogos que nos han orientado sobre eso. O sea, ¿cuál es el método o el mejor método para enseñarle a un niño de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? Y un psicólogo nos puede decir que es el método X, pero después viene a decir, no señor, es el método Y. Y después del otro, no, qué pena, no es ni X ni Y, Z. Y otro viene a decir, no es ni X, ni Y, ni Z, sino es este. Entonces, por eso es que el método tiene que ver con el modelo, con el enfoque y con el proyecto educativo institucional. Eso lo vamos a ver más adelante. Otro componente de la estructura de las estrategias didácticas son las actividades. Es el hacer para alcanzar el aprendizaje. O sea, ¿qué es lo que el estudiante tiene que hacer para que aprenda? Y también tiene que ver con eso, otra vez, con el modelo, con el enfoque, con el proyecto educativo institucional y con el método. O sea, todo esto está unido, o sea, no está, todo está concatenado. Todo, o sea, todo tiene que ir hacia un mismo fin. Entonces, el método tiene que estar de acuerdo a la actividad. Porque pues, yo puedo tener un método muy bonito, pero una actividad que no responda al método, pues la actividad no me sirve. Y la actividad tiene que ver con el hacer, lo que el estudiante tiene que hacer para que logre aprender, el hacer para aprender. Después vienen los recursos didácticos, que son las herramientas de apoyo y que apoyan el estudio. O sea, ¿qué herramientas son las que va a utilizar el estudiante para alcanzar el aprendizaje? ¿Y bajo qué método? Entonces, el método, o sea, todo tiene que estar, ¿sí? O sea, relacionado. Yo no puedo hacer un método sin tener en cuenta la actividad y los recursos. Entonces, yo tengo que primero partir del método, ya cuando tenga el método definido, miro qué actividades me sirven para cumplir con ese método y miro qué recursos didácticos necesito
para que eso me vaya respondiendo. Después vienen las técnicas didácticas, es el proceder en cada momento de clase, es lo que yo llamo lo procesual, el paso a paso, ¿cierto? Que de pronto muchos de ustedes, no sé si ustedes salieron con el decreto 230, que yo en ese momento, cuando salió el decreto 230, era coordinador académico aquí en Bogotá, en un colegio de convenios del distrito, y yo les voy a comentar un poquito de eso porque esto tiene que ver con esto. Ese decreto 230, en su momento, yo lo llamé el decreto de la mediocridad. ¿En qué consistía ese decreto 230? Más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de legislación educativa, pero aquí lo voy a traer a colación porque es importante para acá. Ese decreto era de un 100% de la totalidad de los estudiantes, solo podían perder el 5%. Inclusive a mí como coordinador académico me tocó firmar varios certificados de estudiantes de grado 11 que pasaron por decreto. Yo no sé si ustedes escucharon hablar, no, usted yo creo que no habían nacido cuando eso, ¿o sí? ¿Alguien estudió lo que llamaban la recuperación de la recuperadera? ¿Les suena eso? ¿Alguien estudió con ese método? Buenas noches. Pues yo no estudié con ese método, pero acá hay una institución que es donde estudió el hijo mío, que se hacen recuperaciones cada 4 meses y al final del año les hacen otra recuperación sobre las recuperaciones. O sea, el estudiante no debe perder por nada de este mundo, pero eso trae como consecuencia que los alumnos se vuelvan, ¿cómo se dice? De pronto muy tranquilos con el aprendizaje porque dicen, eso nadie puede perder años y entonces yo me recupero en la próxima recuperación. Les hacen como 3 o 4 recuperaciones. Eso quería contar. Perfecto, o sea que, gracias compañera, o sea que la cosa no ha cambiado. Según lo que acabo de escuchar, sigue tal cual. Ojo con lo que voy a decir, que eso lo vamos a ver en legislación educativa. Pues yo no sé si aquí en este grupo hay abogados, pero en ese momento a mí me gustaría el apoyo de los abogados. Yo no soy abogado, pero de pronto un abogado, si hay aquí un abogado, nos puede colaborar en su momento cuando hablemos de legislación educativa. Lo único que cambió fue de nombre, según lo que escucha la compañera. O sea, antes se llamaba el decreto 230, que era el decreto para mí en su momento, que yo hace más o menos 15 años que yo ya dejé la docencia de colegio y pasé a la universitaria. En ese momento se llamaba el 230, que para mí en ese momento era el decreto de la mediocridad. Como pues la compañera no lo dijo, pero hay que decirlo así, el decreto de la mediocridad. ¿Quién hablaba? ¿Quién habla? Ya, Merlin Valencia, profe. Sí, señora, la escucho. No, pensé que estaba preguntando que quién había... No, tranquila, no es que yo pensé que estaba alguien por allá, es que activaron un micrófono, entonces pensé que alguien iba a hablar algo, pero no, tranquila. Entonces, ese decreto, yo lo llamé en su momento el decreto de la mediocridad, y lo que la compañera está diciendo es verdad. Se volvió, vea, yo recuerdo, a mí me daba pesar de mis profesores. Usted viera la cantidad, eso eran los escritorios llenos hasta arriba de toda la cantidad. Los estudiantes dejaban todo porque ellos sabían. O sea, los estudiantes no son bobos ni tontos. Ellos sabían, lo que dice la compañera es verdad, que ellos presentaban todas las recuperaciones al final del año y pasaban. Los estudiantes saben, ellos sabían de ese decreto. Y los pobres profesores eran esos escritorios llenos que llevaban esos pobrecitos, esas profesoras, yo las pues miraban con unas bolsas grandes que llevaban para la casa porque en el día de laboral no alcanzaban, se llevaban y fuera de eso volvían de sus casas vueltas nada y decían, señor coordinador, no alcanza a calificar todo esto. Entonces yo les decía, mire, vamos a hacer una cosa. Sí, pasémonos por decreto, o sea,
ese es el decreto que manda el ministerio, pasémoslos. De todas formas, pues sí, ustedes revisan el trabajo ya, pero los estudiantes ya saben que hay que pasar. Pasémoslos. A la hora del té, el que al final pierde es el estudiante, no es el docente como tal. Pero en ese mismo ejercicio, también había estudiantes, eso no quiere decir, había estudiantes que no le jugaban al decreto, que decían, no, yo vine y fue a aprender, yo vine y fue a estudiar, o sea, estudiantes que eran muy, muy juiciosos, no sé qué. Otros, eso sí, qué pena decirlo, la gran mayoría, todos pasaban por decreto. Entonces, desafortunadamente, cuando ustedes vayan a ser docentes universitarios y lleguen a primer semestre, ustedes se van a encontrar con estudiantes que no saben leer, físicamente así. Los pasa a usted, a ver, lea Juan Pablo. Y comienzan, y muchos que no leen, es que ni siquiera leen como un niño de primaria. Y uno comienza a mirar, ¿este muchacho de dónde viene? Claro, viene del decreto 230, fue promovido de primero para segundo, lo promovieron de segundo para tercero, o sea, todos los años fue promovido por decreto, promovido por decreto. Y en el grado 11 perdió todas las materias y fue promovido por decreto, porque yo fui rector en un colegio en donde me tocó firmar certificados y actas de grado de promoción por decreto 230. Voy a ver si de pronto por ahí encuentro más adelante cuando vayamos a legislación educativa, a ver si encuentro un certificado de los que yo firmé de un muchacho de grado 11 perdiendo todas las materias y promovido, o sea, o sea, se graduó por decreto. Entonces, esa es la triste realidad que nosotros, los docentes, tenemos que asumir en nuestras aulas de clase cuando vamos a un primer semestre de un aula de clase. Desafortunadamente, la legislación educativa va por un lado y la calidad académica va por la otra. Y más adelante, cuando vemos, o sea, y yo cuando les hablo a ustedes, les hablo con soporte. Vamos a mirar, por eso digo yo que si acá hubiera un abogado, vamos a hacer el análisis de la norma y nos damos cuenta de las dificultades y la problemática que tiene la misma norma frente al estudiante. Otra cosa que también aquí es importante, estamos hablando de estrategias didácticas y motivacionales. Como coordinador académico, y eso fue lo que yo de pronto pasé al campo pues, universitario, uno de los motivos por los cuales, porque yo le puedo decir, yo soy docente por vocación, a mí me gusta ser docente. Yo, si alguien dice, si volviera a morir, yo volvería a ser docente. A mí me gusta la profesión de docente. Pero hay cosas que a uno sí le da tristeza, ¿no? O sea, no es porque el que me gusta ser docente no quiere decir que sí hay cosas que a uno le da tristeza, que le da uno, pero pues es una labor muy bonita porque también hay estudiantes y hay padres de familia que le compensan a uno la cuestión, o sea, no todo es malo, o sea, hay estudiantes que le suben a uno y uno dice, y el que menos se imagina es el que le sube a uno, y antes uno dice, por este estudiante es que yo quiero seguir siendo docente. Porque sí, hay estudiantes que valoran mucho la docencia, valoran mucho al docente. Entonces les voy yo a compartir una vez como coordinador académico, pues o sea, los estudiantes llegaban tarde en la mañana y era casi que la mayoría. Yo decía, no, aquí toca hacer algo porque es que todos llegaban tarde y llegaban de sus casas, ¿cierto? Entonces yo dije, no, voy a mirar a ver cómo hacemos para tratar de que lleguen más temprano. Entonces yo decía, listo, llegaba, bueno, una estrategia del coordinador anterior era devolverlos para la casa, ellos felices. Felices porque los devolvemos, o sea, se quedaron en la calle todo el día y los papás ni sabían que sus hijos estaban en la casa. Entonces yo dije, no, esa estrategia no funciona porque un estudiante de estos, de un estrato 1, 2, en Ciudad Bolívar, en la calle, yo me ponía a pensar todo eso y dije, no, eso es un mal que le estoy haciendo yo al estudiante y al padre de familia. Porque el padre de familia quedaba convencido de que su hijo estaba estudiando, porque había padres de familia que salían desde las 3 de la mañana a la hora y convencidos de que sus hijos estaban estudiando. Dije, no, voy a cambiar la estrategia. Los dejo ingresar y les digo a la empresa de servicios y los ponemos la hora que deberían estar en clase a que colaboren a lavar baños, a barrer, a trapear, a ver si de pronto pues eso dirán, entonces mañana vamos a madrugar
para que no nos pongan a hacer aseo. No. Un padre de familia llegó y nos dijo, ¿dónde está el coordinador? Y bueno, no sé qué, bueno, unas palabras. Sí, señor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita? Porque a uno le toca, como docente, llenarse de paciencia, hacer yoga, hacer meditación, porque hay padres de familia bastante conflictivos y estudiantes también. Señor coordinador, a usted aquí le están pagando, es para educar al niño, no para que yo me encargo en mi casa de corregirlo, usted encárguese de educarlo. O sea, sí, señor, con mucho gusto. Entonces, como su hijo está en su casa, por favor, dígale, no, en mi casa no me ponga órdenes, en mi casa mando yo, con su permiso. Entonces, una desautorización tenaz del padre de familia con el docente. Otros padres de familia, estoy hablando casos extremos, ¿no? Otros, muy bien, señor coordinador, eso es, me dijo ahora sí, porque es que yo lo llamo a él desde las 4 de la mañana, que más tarde, que más tarde, que más tarde, y es verdad, eso pasa en muchos hogares, que vea que le va a coger la tarde, que le va a coger la tarde, que le va a coger la tarde. Entonces ellos lo hacen de pronto a propósito para que los devuelvan, para quedarse en la calle, o a propósito, o si tienen algún juicio, alguna previa o que entregar un trabajo en las primeras horas, entonces no entregarlo. Entonces, esto le cuento yo de experiencia. Yo creo que ustedes todos más adelante pues van a tener muchas experiencias, o si no, acá nos quedamos con las experiencias, pero eso le cuento yo de la experiencia pedagógica y esto que tiene que ver con los componentes estructurales de las estrategias didácticas. Entonces, las técnicas didácticas, eso que estoy hablando yo, son el proceder en cada momento de clase, y no solamente en cada momento de clase, sino en cada momento en que usted está en contacto con el estudiante. No solamente es enseñar un conocimiento. Yo decía hoy en día, para un conocimiento yo no necesito ponerme a estudiar en una universidad o en un colegio. Simplemente hoy me meto a Google y yo por Google aprendo muchísimo. Yo no necesito ponerme a matricularme en ningún lado. No. Antes de la enseñanza del conocimiento está la enseñanza de que tenemos la responsabilidad, que tenemos la responsabilidad social que tenemos nosotros con esas personas que Dios nos puso al frente, la responsabilidad social de orientarlos, de darles consejos, de no solamente darles conocimiento, sino de decirles cómo deben enfrentar la vida. Y después viene la secuencia didáctica. O sea, las técnicas didácticas son el cómo proceder en cada clase. Y ese cómo proceder depende de el contenido que usted pues vaya a dar. No hay un contenido, así sea la misma materia o asignatura, pero no hay un contenido igual a otro. Cada contenido es diferente, puede que tengan relación, pero los contenidos no se asemejan, algunos sí, otros no. Entonces, esas técnicas didácticas tienen que ver con la forma de proceder en cada momento de clase. Y la secuencia didáctica tiene que ver con el proceder, pero en cada momento instruccional. Instruccional tiene que ver con instrucción, y el momento tiene que ver en el momento 1 que van a hacer, en el momento 2 que van a hacer, en el momento 3 que van a hacer, y en el momento 4 que es el final, que van a hacer. O sea, yo tengo que programar mi clase es de 2 horas. Si yo voy a hacer primero la motivación, y en eso me voy a gastar tanto, después tengo que decirles el tema, los objetivos, lo que vamos a desarrollar, después tengo que decirle el método que vamos a utilizar para eso, las actividades que vamos a hacer, los recursos que vamos a utilizar y cómo voy a evaluar yo si verdaderamente aprendieron o no. La secuencia es el paso a paso de cada clase. Eso más adelante en el taller yo les voy a dar una guía para que ustedes hagan una preparación de una clase donde tengan en cuenta el método, la actividad, los recursos, las técnicas y la secuencia, entre otros, ¿no? Pero pues una clase tiene que ver más que esto. ¿Todo claro? Sí, señor. Bueno, ¿algún aporte, alguna pregunta? Acuérdense que les dije que hiciéramos un diálogo acá, o sea,
porque eso ustedes se ven dormir allá solamente hablando, no. Hagamos como, me gustan los aportes, me gusta si hay alguna pregunta, si hay algo que no quedó claro, por favor, porque yo me pongo aquí, hable y hable y hable, y yo no sé, pues desafortunadamente ese es el problema de la parte virtual, ¿no? Que uno no sabe si estarán entendiendo o les da pena preguntar o qué pasaría. Entonces sí, pero de todas formas tratemos de romper esta parte virtual en el sentido de que voy a dar un espacio por si hay algún aporte o una pregunta. ¿Listo? Entonces doy un espacio cortico. El que quiera hablar puede activar su micrófono sin problema, bien sea para aportar algo de lo que sea, o alguna pregunta o alguna duda, o para reafirmar también. Profe, pues como llevándolo a mi profesión, lo de la pedagogía, lo relaciono con el ciclo PHBA, el planear, hacer, verificar, actuar. Tengo que primero planear para ver qué voy a hacer en el momento del desarrollo de la clase. Verifico pues con el examen, con los trabajos, con los talleres y actuar pues para mirar en qué puedo estar fallando yo, si debo cambiar, como usted dice, el método, si fallé en alguna parte del proceso, para volver a hacer el ciclo y que pues quede entendido por los estudiantes, y eso también pues como docente me enriquece a mí, lo relaciono así con el ciclo PHBA. Muy bien, sí, que es el planear, el hacer, el verificar, ¿cierto? PHBA, planear, hacer, PHB. Verificar y actuar. Verificar y actuar. Muy bien, sí, ese ya lo conocía yo por allá en otra institución. Yo lo habíamos pues, o sea, trabajado. Muy bien por su aporte. ¿Su merced docente? Sí. De momento no, profe, pero sí, o sea, he dictado como seminarios, en algunos institutos me llaman a dar capacitaciones y en mi trabajo soy como la que les da las capacitaciones, por lo que manejo pues lo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todo lo que tiene que ver con la parte de regencia de farmacia, y me gusta mucho la docencia. Muy bien, la felicito. En la universidad no es que esté haciendo una publicidad de la universidad, pero acá donde yo trabajo, que es la UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia, tenemos un programa que se llama Regencia de Farmacia. Entonces, para que su merced de pronto sepa que acá tenemos, yo no manejo el campo de salud, sino que pues ahora que habla usted de regencia de farmacia. Entonces, así ve importante, sí ve porque me parece importante que los que han hecho ejercicio docente o son docentes o han sido docentes participen. ¿Por qué? Porque amplían la información. Eso que acaba de decir la compañera es fundamental. Y eso también tiene que ver un poco con el modelo donde ella trabajó. Toca ver qué modelo pedagógico es allá y qué proyecto educativo institucional tienen y qué enfoque tienen. Bueno, ya acordándome un poquito de eso, para la próxima sesión, eso es fácil, eso no hay necesidad, eso es de forma individual, ustedes lo van a hacer, me van a averiguar, por favor, cuál es el modelo pedagógico de donde usted fue egresado de pregrado, cómo se llama el modelo pedagógico de donde usted se egresó como pregrado o como maestría o como especialista, o sea, el modelo pedagógico de allá donde usted estudió, el enfoque pedagógico y el proyecto educativo institucional, o sea, no el proyecto grande, sino cómo se llama el proyecto educativo institucional de esa universidad o ese instituto, esa corporación donde usted estudió, porque eso nos va a servir más adelante para muchas cosas. Entonces, es una tareita individual
pues la van haciendo y dentro de 8 días pues la vamos compartiendo. Si no la tienen, pues la vamos a ir trabajando en cada sesión. Bueno, muy bien, compañera. No sé si alguien más tiene otro aporte. Bueno, veo que no hay más. Entonces, continuamos. Entonces, vamos a hablar de los métodos, ¿cierto? Entonces, acuérdense que, vea, yo me devuelvo acá. Métodos es cómo organizar e impartir la enseñanza. Entonces, vamos a hablar de los métodos. Está el método lógico y está el método pedagógico. El método lógico es la forma de razonamiento de los estudiantes. O sea, es como ellos razonan, como ellos van a afrontar sus problemáticas, partiendo de la validez de sus juicios, ¿cierto? Y se llega a la validez y posibilidad o falsedad de otros juicios. Aquí es donde yo utilizo de pronto, no sé si la compañera que habló ahora de pronto nos comenta un poquito, pero yo aquí utilizo mucho la dialéctica y la hermenéutica con los estudiantes, inclusive también la hermenéutica. O sea, yo a los estudiantes, y eso es algo que yo aprendí, pues y lo trato de aplicar en mis clases, al estudiante no hay que darle la respuesta. Hay que nosotros más adelante, cuando veamos los modelos pedagógicos, hay un modelo pedagógico que es el que nos enseña a nosotros decir, no, nosotros somos los guías, o sea, somos los puentes entre el conocimiento y lo que el estudiante tiene que, o sea, nosotros somos puentes, los docentes somos puentes, somos guías, somos acompañantes del proceso de educación y de formación de un estudiante. Entonces, como somos los guías, como somos los acompañantes y como somos los puentes, no estamos obligados a darle la respuesta, sino que tenemos que ir con el estudiante codo a codo para que el estudiante mismo llegue a la respuesta y construya su propia respuesta. Porque no hay, ojo con lo que estoy diciendo, en este momento no hay verdades absolutas. Todas las verdades son relativas. Y cada vez que la ciencia avanza más, nos damos cuenta de eso. Primero sí, hace años atrás, había verdades, en este momento no. En este momento todo es relativo. Entonces nosotros tenemos que llevar a esos estudiantes a razonar, para que ellos, los estudiantes, puedan resolver sus propios problemas, ellos solitos, y ellos puedan validar esa información a través de y construyan sus juicios o a partir de otros juicios. Y que ellos a través de esa validación puedan decir y puedan justificar si es falsa el juicio o es verdad, pero con soporte, lo que uno llama en la universidad, dígame eso, pero justifíquemelo teóricamente, mínimo con 5 autores. O sea, lo que usted está diciendo ahí, justifíquemelo con 5 autores. Eso es lo que se hace en la universidad. Cuando un estudiante dice, vea, yo digo es listo, estoy de acuerdo con eso, pero justifíqueme. O sea, teóricamente, justifíquemelo teóricamente. Entonces, eso es lo importante. O sea, yo no puedo lanzar una frase y no justificarla teóricamente. Por ejemplo, a Petro le estaban en su discurso en la ONU, un académico le estaba criticando, un académico de una universidad acá pública en Colombia, le criticó a él que él dijo que en el año X en Estados Unidos iba a morir X cantidad de personas por el consumo de estupefacientes. O sea, en su discurso de la ONU, él dijo eso. Entonces, el académico decía, listo, ¿de dónde sacó este señor presidente esa información? O sea, ¿qué soporte teórico tiene esa información? Entonces, yo le decía a alguien, si lo dijo, es un señor que de pronto pues ha leído, sino que de pronto se le pasó en el discurso decir de dónde sacó la información, pero si él dijo eso allá, en alguna parte debió haberlo leído y debe tener el soporte teórico.
Entonces, ¿eso qué se llama? Razonamiento. Eso se llama razonar, para poder resolver problemas partiendo de la validez de los juicios y así poder uno decir, es válido por esto o es falso por esto. Entonces, ese es el método lógico. Y está el método pedagógico. Pedagógico. Acuérdense lo que significa la palabra pedagogía. ¿Listo? El método pedagógico, que se centra en las formas de participación, actuación de los estudiantes. Cuando hablamos de estudiantes, hablamos del estudiante de 0 grado hasta el de postdoctorado. Entonces, estudiante en el sentido genérico. Entonces, el pedagógico se centra en las formas de participación y de actuación de los estudiantes para el logro de los aprendizajes. Acuérdense que no hay un solo aprendizaje, hay muchísimos aprendizajes. Más adelante vamos a ver todos, acá es el logro, pero podría ser el nivel de estándar o el estándar. De pronto los que acá son pedagogos en este diplomado me están entendiendo por qué hablo yo de estándar, por qué hablo de niveles de estándar, por qué hablo de logros, por qué hablo de objetivos. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, puede ser para el logro del objetivo, ¿cierto? O puede ser para el logro, o puede ser para el estándar, o puede ser para el nivel de aprendizaje, o puede ser para el resultado de aprendizaje. Más adelante todo esto lo vamos a entender porque estoy hablando yo toda esa cantidad de conceptos ahí. Eso lo vamos a ver cuando vayamos a ver los modelos pedagógicos, los enfoques pedagógicos y otras cositas más. Entonces ahí está el lógico y el pedagógico. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Continuamos. El método lógico también es un método inductivo. Acuérdense que el método lógico está el inductivo, ustedes yo creo que han escuchado hablar, y el deductivo, ¿no? El inductivo de lo general a lo particular y el deductivo de lo particular a lo general. Entonces, en cuanto a la observación y reconocimiento de la validez de ejemplos o casos particulares, vamos a hablar del método lógico inductivo. Primero, la observación, que es la percepción directa que tienen nuestros estudiantes y el docente del fenómeno que va a observar o del fenómeno que va a investigar en este caso. La observación es fundamental. Después viene el análisis, que es la separación del todo en sus partes y las partes en su todo. Y todo tiene que estar sincronizado y armonizado, ese análisis. Después viene como tercer momento la experimentación, que es probar que eso que yo observé y que eso que yo analicé funcionó. Es la experimentación. Y si no me funcionó, pues tengo que devolverme otra vez. Acuérdense, muy importante lo del método científico, ¿no? Aquí hay algunas cosas que tienen que ver con el método científico. Entonces, por eso ustedes piensan que los grandes científicos, los grandes investigadores, ellos tuvieron que experimentar muchas veces y se equivocaron. Vuelva y analice, vuelve y observe, mire qué pasó. Otra vez se equivocaron, vuelve y analice, vuelve y observe. O sea, es un proceso que es un continuo. ¿Listo? Y esto es lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros estudiantes. Viene después la intuición, que es una vista distinta. Entonces, la intuición la puedo tener yo, o simplemente yo le puedo preguntar a alguien, decirle, bueno, ¿usted qué opina de esto? O venga y mire, observe acá en el laboratorio este experimento, mire este resultado, ¿qué opina usted de eso? ¿Qué ve? Entonces, la intuición puede ser mía o puede ser alguien que mire ese experimento y lo mira de una forma diferente. La realidad, por ejemplo, el concepto de realidad total no existe, en el sentido de que cada quien mira la realidad desde su punto de vista. Como yo le decía, cada quien mira la realidad de acuerdo a sus gafas. O sea, cada quien mira la realidad
de una forma diferente. Lo mismo que la verdad. La verdad absoluta no existe. Cada quien tiene su propia verdad. Y es respetable. Así usted no comparta la verdad de él, es la verdad de esa persona. Es la realidad de él. Y esa es la realidad, esa es la verdad. O sea, antiguamente sí existía el concepto de verdad, el concepto de realidad. Pero hoy por hoy no. Hoy hay muchas verdades y muchas realidades. Después viene la abstracción, que es la separación mental, lo que hacemos nosotros, abstraer allá en nuestra mente, separar, ¿sí? Es decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto sí funciona, esto no funciona. Entonces, el método lógico inductivo tiene que ver con esto, con la observación, con el análisis, con la experimentación, con la intuición y con la abstracción. Ya hablamos acá arriba del método de, perdón, espérense que estoy acá, me devolví mucho, del método lógico inductivo. Ahora vamos a hablar del método lógico deductivo. También tiene que ver con la observación, con el análisis de principios y casos generales. Acuérdense que es de lo general a lo particular y el otro de lo particular a lo general. Entonces, en el método lógico deductivo, importante la síntesis, que es la recomposición de los elementos. Esto de pronto muchos de ustedes ya lo conocen, pero pues yo otra vez volvemos porque todo esto tiene que estar aplicado a la pedagogía, a la educación, y esto también tenemos que aplicarlo más adelante en un taller que van a hacer de preparar una clase. Entonces, ahí ustedes me tienen que hablar si van a utilizar en esa clase el método lógico inductivo o van a utilizar el método lógico deductivo, y eso ¿qué nos lo da? No lo da el método, no lo da las estrategias, ¿se acuerdan lo que hablamos allá arriba? Todo esto está pues unido. No lo da el modelo pedagógico que vamos a utilizar, no lo da el enfoque pedagógico y no lo da el proyecto educativo institucional. Después de la síntesis viene entonces la sinopsis, que es reunir un cuadro de resúmenes o temas complejos. Acá podemos utilizar pues varias estrategias. Hay muchísimas estrategias de síntesis y de sinopsis. Eso, uno llega y pregunta y eso hay cualquier cantidad, pero esa síntesis y esa sinopsis tiene que ver mucho con el modelo, el enfoque y el proyecto educativo en el cual está inscrito nuestro programa, nuestra materia o nuestra asignatura. Después viene el diagrama, que son las figuras gráficas para representar el fenómeno, y viene el esquema, que es la representación gráfica. Si ustedes miran, todos están en el mismo nivel, o sea, el uno no está ni arriba ni abajo, ni es primero ni es segundo, o sea, aquí no hay uno, si ustedes ven, aquí no hay un orden, así que díganos, primero hay que hacer no, primero hay que hacer el diagrama, no, primero hay que hacer, no. Eso depende del modelo pedagógico, el enfoque pedagógico, el proyecto educativo, y también el docente, y también la materia, y también lo que el docente quiera con el estudiante. Y también lo que el estudiante quiera. Si el estudiante dice, profe, yo quisiera comenzar primero por el esquema, por esto y esto, arranque mi hijo por ahí. Lo otro, no, yo quiero por el diagrama, hágale. No, yo quiero para, hágale. O sea, por eso es que no hay un método único, sino hay muchísimos métodos. Cada estudiante tiene su forma para llegar a una respuesta. ¿Se acuerda que antiguamente en matemáticas, yo me acuerdo cuando estudié matemáticas, a nosotros el profesor nos calificaba el proceso y el procedimiento, y vaya y usted no lo haga como él diga, 0 le colocaba uno en el examen. No es que mire, acá se saltó el proceso, mira, acá le faltó este paso, acá le faltó, profe, pero no importa, es que yo no quiero la respuesta, yo quiero el proceso y el procedimiento. Entonces muchas veces uno no entendía, decía, pero, o sea, uno no entendía porque de pronto el profesor no se va a entender por qué la importancia de uno aprender el proceso y el procedimiento y no llegar a la respuesta. Y había momentos en que uno decía, pero esa vaina tan larga para llegar, yo hago esto aquí y ya llego a la respuesta.
Sí, pero todo tenía su razón de ser. Entonces, hay profesores que decían, es que este proceso lo deben hacer por esto y esto y esto. Yo necesito que ustedes aprendan con ese proceso esto y esto. Ah, ahora sí entendí. Y el procedimiento por esto y esto y esto. Entonces, eso es importante que el docente tenga claro y que el estudiante sepa por qué el docente le está exigiendo ese proceso o ese procedimiento. Bueno, vamos con el siguiente. Después viene el metodológico analógico, que es la forma de razonamiento para enseñar a aprender y construir conocimiento a partir de lo particular y lo particular. Entonces viene la comparación, la ejemplificación, la clasificación, el análisis, la síntesis, la comprobación y la descripción. O sea, estos 7 elementos tienen que ver con la parte metodológica, lógica y analógica. Comparación entre sus partes, ejemplificación, cualquier cantidad que ustedes quieran colocar, la clasificación, el análisis, la síntesis. Me decía en otro curso, profe, si yo quiero escoger, acá no necesariamente tienen que escogerlos todos, no. Por eso le digo yo, hay que mirar el modelo pedagógico, el enfoque, el proyecto educativo institucional y la asignatura o los contenidos programáticos. Entonces usted dice, aquí le va mejor la comparación, o aquí mejor voy a utilizar la comprobación, o acá en esta parte solamente la descripción. Acuérdense que como las clases son procesuales, ¿no? Si ustedes van a dar clase en una universidad, esa clase la tienen que preparar para 3 meses y medio, porque eso es lo otro. No son un semestre, se dice un semestre. Está mal ese enfoque de las universidades. Los estudiantes no estudian un semestre, o sea, 6 meses no. Los semestres son 3 meses y medio. Entonces ahí es donde uno como docente tiene que decir, no, acá solamente yo voy a programar mi clase o mi asignatura para 3 meses y medio. Entonces en el primer mes yo voy a decir a ellos que voy a reforzar la comparación y la ejemplificación. En el segundo mes voy a trabajar la clasificación y el análisis. Y en el tercer mes la síntesis, la comprobación y la descripción. O decir, no, mejor yo en el primer mes voy a trabajar la descripción y la comprobación. En el otro mes voy a trabajar la ejemplificación y clasificación. En el tercer mes la comparación, análisis, para terminar en la síntesis, porque es donde yo voy a evaluar los que aprendieron. Entonces, cada profesor o cada docente le da el orden aquí que corresponda, o simplemente dice, no, yo voy a trabajar durante los 3 meses y medio solamente pura comprobación, porque esta materia es de comprobar. Los otros en este curso no me sirven, esta materia no me sirve. Para este semestre voy a trabajar solamente pura comprobación. Entonces trabaja pura comprobación. Entonces eso pues depende de, si me llegan a preguntar, no, eso ya depende de cada modelo, de cada profesor, de cada enfoque, de cada asignatura, de cada contenido. Ahora vienen las estrategias didácticas. Eso es importante porque, ojo, porque todo esto que estamos hablando, el taller final ya les voy dando puntadas, ustedes tienen que en cada sala preparar en una clase con todo lo que hemos visto acá. Eso es para el final de este módulo. Todavía nos falta mucho. Entonces, en cuanto a las estrategias didácticas, tenemos nosotros técnicas y tenemos nosotros actividades. En cuanto a las técnicas, voy a hablar de unas. Que después me dicen, profe, pero sí, o sea, yo no voy a hablar de todas. Pues voy a hablar de pronto de las más utilizadas en el aula de clase, pero puede ser que me falten algunas. Pero aquí están unas de las que de pronto uno utiliza. Entonces está la técnica de la narración. Entonces eso, y ahora, estas técnicas, importante lo que voy a decir, depende también del contenido de la asignatura o materia, del tema que se vaya a trabajar, y también depende del modelo, el enfoque y el proyecto educativo. Entonces, estas técnicas, eso es importante, mire, porque hago siempre recalco el modelo pedagógico,
el enfoque y el proyecto educativo. Porque cuando yo trabajo con una universidad, yo me tengo que identificar con el modelo pedagógico y con el proyecto educativo. No sé si ustedes han escuchado nombrar que uno sale de la universidad con un sello, el sello propio de esa universidad, sobre todo cuando uno hace el pregrado. Uno dice miércoles, pero sí. Entonces, en cierta forma, eso es lo que, entre comillas, llamamos nosotros el lavado cerebral, ¿no? Que le dicen a uno, vea, la universidad cumplió con el lavado cerebral de ese estudiante porque mire cómo salió. Entonces, por ejemplo, hay padres de familia, no, a la Universidad Nacional mi hijo no va. Porque se dice, ¿no? Es el sofisma, ¿no? El sofisma de extracción. Que es un modelo socialista, que es un modelo liberador, que es un modelo guerrerista y otras cosas más. Que el modelo pedagógico de la Universidad Nacional forma a los muchachos hacia allá, ¿no? Hacia el libertinaje, que véalos cómo visten, que véalos cómo se comportan, que vea cómo... Y sí, no. O sea, toca primero entrar lo que yo digo. Toca entrar a justificar eso que yo digo teóricamente y en cierta forma sí. O sea, el modelo pues, pedagógico, sí, en cierta forma sí. O sea, indirectamente los programas y todo está permeado, que sí sale uno como con un sello. Entonces, los modelos pedagógicos de las universidades de curas, como la Javeriana, como la Santo Tomás, como la Salle, como cuál otra me falta, como la Pontificia Bolivariana de Medellín, entre otras, la Claretiana, la Minuto de Dios. Ellos tienen un sello, cada universidad ya tiene su propio sello y los estudiantes salen como con ese sello. Y ese sello, que yo llamo sello, que pues en este caso no es sello, sino eso tiene que ver con el proyecto educativo institucional, el modelo pedagógico y el enfoque pedagógico, que es la tarea que ustedes tienen pendientes para la próxima sesión, que averigüen cuál es ese, o sea, ustedes con qué sello salieron. E indirectamente uno dice miércoles, pero sí, yo me siento como diferente, terminé la carrera así, pero como que no soy el mismo, como que hicieron como alguna, o sea, logró la universidad como cambiarme en algo. Otros estudiantes no simplemente, como dice por ahí, unos pasaron por la universidad y otros sí estuvieron en la universidad. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, esto de las técnicas tiene que ver con eso, con eso que estamos hablando del modelo, del sello, del PEI y del enfoque de la asignatura. O sea, tengo que irlo aterrizando. Y en cierta forma, por eso es que las reuniones con los decanos en la universidad, con los jefes de programa, tienen que ver con todo eso, porque uno cuando prepara una clase en una universidad, la tiene que entregar al jefe de programa. Y el jefe de programa le valida a uno si la clase está bien preparada. ¿Y cuál es el parámetro de validar el jefe de programa? Si está bien. Pues si cumple con lo que la universidad le pidió a usted que hiciera. Entonces a uno en la universidad le dan unos formatos en blanco. Y dice, bueno, a partir de ese formato usted prepáreme la clase. Usted mire, y ahora, ¿qué insumos tiene para preparar la clase? Tenga el PEI, tenga el modelo pedagógico, tenga el enfoque. Lo otro ya usted lo busca. Y en el modelo pedagógico está todo lo que es cómo debe evaluar, qué debe evaluar, toda la parte pedagógica, toda la parte didáctica, toda la parte de enseñanza. Todo eso está en el modelo pedagógico, que también está en el enfoque y que también está en el PEI. Entonces le toca uno leerse 400, 500 páginas que tiene el modelo pedagógico, 1000 páginas que tiene el PEI y como 300 páginas que tiene el enfoque. Y de acuerdo a eso uno comenzar a estructurar la clase. Y si uno prepara una clase y no tiene que ver con eso, el jefe de programa le dice, qué pena, profesor, pero mire, ahí está su clase, está mal elaborada, corrija, porque no tuve en cuenta esto, no tuve en cuenta lo otro. Entonces, esto que estamos hablando de estrategias es a nivel macro, general. Se cuenta que acá no lo estamos haciendo particular, pero ya ustedes van a hacer el ejercicio al final de este módulo, de hacer el ejercicio ya un sílabus, llamamos nosotros en las universidades, o un preparador de clase, o una guía de clase. Vamos a hacer más adelante, pero ya
Yo les voy a dar a ustedes un modelo pedagógico y a partir de ese modelo pedagógico ustedes van a preparar la clase. Entonces, pues acá estamos hablando de técnicas a nivel, pues, o sea, acá todos a nivel general. Esto nos puede servir en el momento en que preparemos la clase. Entonces está la técnica, está la narración, la entrevista, la escenificación. La narración y la escenificación casi que son similares. O sea, yo puedo poner a los estudiantes a actuar, hacer una obra de teatro a través de esa obra de teatro puede ser muda o puede ser una obra de teatro con narración, o simplemente puedo que hagan una narración. Los puedo poner a cantar una canción. Los puedo poner a hacer una investigación con adultos. Entonces, que ellos vayan a las calles de la ciudad y me hagan una investigación sobre la percepción del actual mandatario de Colombia. Y les voy dando pues, varios puntos y les voy diciendo, les formulo varias preguntas y les digo que hagan el favor y graben un video, que para la próxima sesión me lo traigan a la clase, me lo hagan con edición, o sea, con todo lo que pide la universidad, de acuerdo al modelo, de acuerdo al enfoque, de acuerdo al PEI, de acuerdo a todo lo que pide la universidad y con las normas APA séptima edición y que no vaya a ser pues plagiado y que tenga buena ortografía, porque pues ellos tienen que hacer la edición del video y que pues se escuche bien y se vea bien. Pues eso puede ser una investigación y a partir de ahí yo puedo tener una investigación. Entonces eso es una técnica. También está la ejemplificación, que es darles ejemplos y a partir de ese ejemplo ellos construyen otros ejemplos. Están los juegos motrices, o lo que llaman juego de roles, donde ellos, y eso es una técnica muy, muy importante, porque el juego de roles, porque es donde ellos van a ser estudiantes, o van a ser profesores, o van a ser padres de familia, o van a hacer el ejercicio de ser el mandatario, o el ejercicio de ser el ministro, o el ejercicio de hacer, o sea, eso se llama los juegos de roles. Inclusive los juegos motrices o los juegos de roles también tienen que ver con la parte de el modelo de la ONU. Yo no sé si alguno de los que están acá, que ha sido docente en colegio, ha escuchado el modelo de la ONU que está implementado en ciencias sociales en los colegios. Yo inclusive cuando trabajé en un colegio como coordinador fui a mirar la dinámica que funciona el modelo de la ONU y es muy importante esa dinámica porque pues es enseñarles a ellos, a los estudiantes, o sea, es un modelo de la ONU y mirar cómo funciona y los estudiantes van allá y eso se visten de corbata y eso están por países y todo eso es una vaina espectacular. O sea, yo fui a los que realizan aquí en Bogotá el modelo de la ONU y el aprendizaje para esos estudiantes y para uno como docente es grandísimo. Los juegos motrices también tienen que ver mucho, sobre todo con los niños de preescolar y primaria, ¿no? Allí donde, de acuerdo de que ellos los forman sobre la motricidad fina, la motricidad gruesa, pero lo hacen a partir de todo lo que son los juegos. Está la demostración, está el juego de las palabras, está el cuestionario, está la exposición de materiales, está la visualización, está el desarrollo de audiovisuales, está la entrevista, está la exposición, está ¿qué más? O sea, en técnicas hay cualquier cantidad. Esto no es ni comparación de todas las que ustedes hay, inclusive acá pues de pronto las que hay ustedes, muchas ya las conocen o ustedes sabrán de más técnicas. Creo que pues aquí a grandes rasgos y esta. Y las actividades también, hay cualquier cantidad de actividades. Entonces, pues está la redacción sustantiva, que incluye la acción, acá vamos a hablar de dos, que incluye la acción a desarrollar más el contenido, ejemplo, la realización de un torbellino de ideas sobre el concepto de didáctica y la presentación de un mapa conceptual sobre estrategias didácticas, la infografía. También acá en esta redacción sustantiva ahora se está manejando en los colegios el semanario alemán, que yo creo que muchos de ustedes ya en pregrado debieron haber visto algo de semanario alemán,
se está manejando mucho el seminario alemán. En la secuencia lógica está la interrelación con los contenidos y está la adecuación a los propósitos de los momentos de la clase, que es el momento inicial, el momento de preparación, el inicial, el intermedio y el final. O sea, usted tiene que mirar, es la secuencia, o sea, lo que ya hablábamos allá, los pasos, o sea, qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. Entonces, cuando usted va a preparar su clase siempre, una de las estrategias es motivar a los estudiantes. Después vamos a hablar, cuando era presencial, tocaba pues escribir el título en el tablero, el objetivo en el tablero, las actividades que se iban a hacer, le tocaba al docente entregar el salón organizado, una cantidad de cosas que se hacían en la parte presencial. Ya en la parte virtual, pues las cosas han ido cambiando y ha ido mejorando el asunto. Entonces vamos a dejar hasta aquí, hasta estrategias didácticas, 3 minuticos para evaluar. No hay taller hoy, acuérdense que el taller que lo vamos a hacer al final del módulo, entonces no se preocupen por taller todavía, eso lo hacemos al final del módulo. En esos 3 minuticos necesito evaluar el día de hoy, entonces los escucho. Lo positivo lo va a mejorar. De a uno, por favor, de a uno, por favor. Profe, pues a mí me pareció muy positivo en el sentido en que pues hay conocimientos nuevos, me va dando como unas pautas de cómo se debe preparar la clase, de que hay que tener eh, algo sistematizado, lógico y que requiere pues de esfuerzo para que se vea pues como el agrado, que sea pues de agrado de los estudiantes y que se pueda desarrollar una clase amena y coordinada. Muy bien, compañera. Eso que acaba de decir es fundamental. Algo que para agregar de lo que acaba de decir la compañera, yo les sugiero siempre a ustedes entregarle a sus estudiantes antes de iniciar el curso o una materia, decirles, mire, esto es lo que vamos a ver, escucho aportes, o sea, el estudiante también tiene que aportar, de pronto el estudiante tiene unas ideas mejor que uno, claro. Entonces, lo primero que yo hacía cuando hacía las clases presenciales era mostrarles todo lo que íbamos a ver y cómo lo íbamos a ver y cómo lo íbamos a evaluar. Y les decía a los estudiantes, listo, necesito aportes para eso. Profe, ¿y por qué en lugar de la salida pedagógica no hacemos tal? Listo, entonces yo escribía, ¿qué opinan, compañeros? Sí, estamos de acuerdo todos, listo, cambio, no hay ningún problema. Profe, ¿por qué en lugar del taller no hacemos una obra de teatro? Todos de acuerdo, sí, señor. Entonces, taller no, sino obra de teatro. Entonces, esto que acaba de decir la compañera, esa preparación es buena. Yo sugiero siempre mostrarla al inicio de la clase, porque los estudiantes nos pueden dar ideas nuevas e inclusive más apropiadas porque de pronto yo preparo una clase y me parece para mí que está bien, pero de pronto el estudiante dirá, no, profe, ¿por qué no? Entonces, y eso es darle importancia al estudiante, decir, ay, vea, qué bueno que el profesor me tiene en cuenta. Eso es fundamental. Muy bien, compañero. ¿Otro compañero o compañera? Buenas noches. Lo positivo que he encontrado, y la verdad es que lo he encontrado en todas las clases que hemos tenido desde que empezamos el diplomado, es que cada día nos llenamos más de información que genere de pronto mucho más compromiso con lo que estamos haciendo, porque
pues yo creo que todos, la idea era como hacernos al certificado para poder de pronto cumplir con la meta de ser docentes en alguna institución, pero no conocíamos de pronto toda la información a la que nos hemos enfrentado desde que empezamos el diplomado. Por mi parte, lo positivo es eso, que he aprendido, a pesar de que pues no es mucho tiempo, he aprendido mucho. Y sé que todavía falta mucho por aprender, pero también sé que es poco a poco. Entonces eso es a mi parecer lo positivo, lo que hemos ido construyendo poco a poco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras. Ahora un compañero, alguien por ahí que me diga qué sería para mejorar para las próximas, pues, o sea, pues, tanto de parte mía como de ustedes, ¿no? Yo sí, bueno, yo voy a iniciar. Para mejorar a mí sí me gusta y por favor, y a los que participaron hoy, felicitaciones, muy bien. No les dé pena, no les dé pena participar, no les dé pena preguntar, o sea, yo no me pongo bravo por eso, nada. A mí me encanta que me pregunten, ¿por qué? Porque yo ayudo a ampliar el conocimiento, porque ayudo a mejorar eso. Y a mí sí me gusta, y eso. Yo felicito a los que han participado e invito a los que no han participado a que lo hagan. Eso sería para mejorar, ¿no? Invitar a los que no han participado a que por favor lo hagan. Entonces, ¿algún compañero que quiera decirnos algo a mejorar? O de parte del docente, o sea, mía o de ustedes. Bueno, entonces, como vemos que hay un silencio ahí, entonces yo les agradezco, muchas gracias, pido disculpas si en algún momento lo que yo dije los ha maltratado, los ha ofendido. Pues usted sabe que uno, el que decía mi abuela que en paz descanse, el que tiene boca se equivoca, pero es más caballero y más cortés el que pide excusas por la que yo mal dicho, mal pronunciado. Después yo pido excusas que en algún momento me equivoqué en algo, entonces pido excusas, les agradezco y que pues Dios los bendiga y nos vemos el miércoles. Entonces, no sé si John tenga algo que decir. Entonces, muchas gracias. Oh, Esta vez no hay taller, no hay taller. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.